Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5, la palabra de Dios dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar presente con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por su compañía bendita. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita, las Sagradas Escrituras. Gracias. Muchísimas gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias, Dios, por los hermanos y hermanas que nos acompañan, y gracias por toda persona que sigue esta programación a través de la radio o cualquier otro medio de comunicación. En esta hora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estuvimos hablando de la serie Dios escribe canciones. Y hoy debemos terminar el tema, la quinta estrofa. Es de ley hacer un breve repaso de lo que fue la semana, por amor a los que no pudieron estar con nosotros. Durante la semana trabajamos con el libro de Isaías, el Evangelio según Isaías, la forma como Dios describe, como Dios explica el Evangelio en Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, se sienta y escribe 4 canciones, 4 cantos para describir, para explicar, para mostrar, para enseñar, para ilustrar en qué consiste el Evangelio, que el apóstol Pablo llama el Evangelio de Dios. También llama el Evangelio de Jesucristo y también dice mi Evangelio. En la Biblia, cuando se habla del Evangelio, se habla del misterio de Dios, se habla de la sabiduría de Dios, de la ciencia de Dios, se habla también de la revelación de Jesucristo. Todo es lo mismo. Pero aquí en Isaías, en los capítulos 42, 49, 52, 50, 52, 53, el Señor describe y explica lo que es el Evangelio. Ponga cuidado, cuando usted lee el primer canto, Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9, Dios se introduce hablando del siervo, mi siervo. En el versículo 1 nos habla de mi siervo, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, etcétera, etcétera. Allí comienza Dios en el capítulo 42, versículo 1 al 9. El segundo canto está en el capítulo 49, versículo 1 al 13. El siguiente está en el capítulo 50, versículo 4 al 11. Y el último está en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Dios escribe 4 cantos para enseñarnos, para ilustrarnos, para explicarnos y decirnos en qué consiste el plan de salvación. Es tan interesante estudiar estos cantos que pudiera llamarse la ciencia de la salvación o la ciencia del conocimiento del plan de Dios para rescate o salvación de los seres humanos. Allí Dios describe y explica maravillas de maravillas. Muy bien. En esta semana hicimos una pequeña introducción al libro de Isaías y decíamos que el libro de Isaías, que tiene 66 libros, en su primera parte tiene 39 libros, capítulo 1 al 39. Y en la segunda parte tiene 27, capítulo 40 hasta el capítulo 66. Y decíamos también que como la Biblia, es interesante ver cómo el libro de Isaías se organiza.
En la primera parte nos habla de la liberación, porque el tema del libro es la liberación. Isaías significa Jehová salva. La liberación de los sirios y los asirios, primera parte del libro, y segunda parte, la liberación de los babilonios, cómo Dios rescata a su pueblo del cautiverio babilonio. Y como Dios había anunciado en Jeremías capítulo 25, versículo 11 y capítulo 29, versículo 10, cómo Dios había anunciado el cautiverio por 70 años. Y cómo se cumple exactamente como Dios lo dijo. Y cómo llama por nombre a Ciro, a Isaías capítulo 45 y cómo Ciro da su primer decreto, Esdras capítulo 1, versículo 7 y 8. Dios pone las cosas bien en claro y las aclara, las especifica y las explica. Liberación de los babilonios. Sin embargo, estudiamos durante la semana que Dios nos habla de la liberación del pecado en el libro de Isaías, tanto en la primera parte como en la segunda parte. Nos habla también de el Mesías libertador, y todo esto lo vimos durante la semana. Como Cristo es ese Mesías libertador, dice Isaías capítulo 7, versículo 14, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará su nombre? Emanuel. Capítulo 9, versículo 6, dice que un niño nos es dado, etcétera, etcétera, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cómo Jesús es ese Mesías que anuncia Isaías y cómo Dios liberta o libera a través del Mesías el libertador. Vimos también durante la semana lo que titulamos la tercera estrofa. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15 es la primera estrofa. La segunda estrofa del cuarto canto, Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. Y la tercera estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Y entonces descubrimos allí la belleza de que en esa tercera estrofa el Mesías se presenta. El Mesías nos aclara un detalle interesante que vimos durante esa presentación. ¿Qué hizo el Mesías? Número 1, llevó nuestras enfermedades, herido por nuestras rebeliones. Y al final dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Seguimos estudiando y vimos entonces la cuarta estrofa. Y en la cuarta estrofa vimos que Isaías nos dice que no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? ¿Qué sabía Jesús que le hacía estar callado? Dice la Biblia que enmudeció. ¿Por qué enmudeció y no abrió su boca? ¿Qué era lo que Jesús sabía que le hacía estar callado? ¿Por qué le protestó a Pedro cuando cortó la oreja de aquel siervo del sumo sacerdote y le dijo, ¿acaso no tengo que hacer que las escrituras se cumplan? ¿Por qué estaba tan empeñado el Señor Jesús en el cumplimiento de las escrituras? ¿Cuál era el secreto que Jesús estaba guardando? ¿Qué era lo que Jesús sabía que la gente no sabía? ¿Hasta dónde estaba dispuesto Jesús a llegar en el cumplimiento de su deber? Leímos en San Juan 5:39 cuando Cristo dice, os escudriñáis esta escritura porque a vosotros parece que en ella tienen la vida eterna. Ella dan testimonio de mí. Y en el capítulo 24 del libro de San Lucas, los versículos 26 y 27 enfatiza la misma idea. Y en el 44 Jesús enfatizó de una manera categórica porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué Cristo no abrió su boca? Porque conocía las escrituras. ¿Por qué Cristo enmudeció? Porque vino para cumplir las escrituras. ¿Por qué Cristo no dijo nada? Porque él sabía ciertamente que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era el Cordero apartado para el sacrificio y ahora Cristo es el Cordero que fue sacrificado. En otras palabras, el problema del pecado ya está resuelto. Por eso, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, Jesús sabía lo que estaba pasando y estaba muy consciente. Leímos también en esa presentación de la hora. A Juan capítulo 17, versículo 1, Cristo dice, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora terrible, la hora de la verdad, la hora del sacrificio. Leímos que en el capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, se decía que fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el problema del pecado ya estaba resuelto y Cristo vino a la tierra para consumar eso.
Mientras vino a la tierra, era el amnos, el cordero apartado para el sacrificio. Pero después de morir, es el arnión, el cordero que fue inmolado. Cristo venció, Cristo triunfó. Venció la maldad, venció al diablo, venció los demonios, venció la muerte, venció el pecado, venció todo. Ahora Cristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que hemos visto es que Cristo ya ganó, ya triunfó. Sin embargo, en la quinta estrofa estamos trabajando con 4 palabras. Número 1, Cristo vino para hacer expiación. Número 2, a través de Cristo, Dios perdona, Dios paga, Dios resuelve el pecado de la iniquidad, el pecado de la transgresión y el pecado. Nos quedamos en el tema anterior, hablamos de la expiación y nos quedamos trabajando en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 1, donde dice: bienaventurado aquel que. Decíamos que la palabra bienaventurado significa favorecido, significa bendecido, significa alguien que recibe la felicidad de parte de un superior. Y decíamos que ese superior casi siempre cuando se habla de bienaventurados es Dios. Decíamos también que en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla de perfiles de los bienaventurados. Y el perfil principal es que guardan la ley de Jehová, guardan las enseñanzas de Jehová, guardan los principios de Jehová, guardan las directrices de Jehová. Guardan significa que las viven. En otras palabras, una persona bienaventurada conoce la verdad, comprende la verdad y la entiende. La conoce, recibe la información, la comprende, es capaz de compartir esa información y la entiende porque vive esa información. Recuerde que el Señor Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Si usted no nace de nuevo, si usted no es una persona convertida, arrepentida, regenerada, transformada, cambiada por el Espíritu Santo, usted no entrará en el reino de los cielos. El cielo no es una lotería que usted se saca. El cielo es un lugar donde habitaremos con nuestro Padre Celestial. Muy bien. Necesitamos entonces, decíamos también, hoy es la última presentación, así que puedo tomar el tiempo que yo quiera, ¿verdad? Le doy ahí hasta que el Espíritu diga, ¿le parece bien? Ok, a las 5 de la tarde terminamos hasta que el Espíritu diga. Estaba en una iglesia, hacía un calor del demonio, no sé si aquí hace calor, pero en esa iglesia hacía mucho calor. Y había pasado mucho tiempo investigando y buscando la información para ese sermón. Y ese día era agosto, el techo era de lámina de zinc, el sol estaba en su cenit, había un calorazo del demonio, los chiquititos empezaron a llorar del calor y todo el mundo se alborotó y a los que estaban bregando se les fue la mano y me entregaron para predicar a las 12 menos 15 minutos. Y había que terminar el culto a las 12 porque había mucho calor en el ambiente. Y yo estaba sentado y las lágrimas me corrían porque dije, ¿cómo predico esto en 15 minutos? Y yo oraba por el dolor del tiempo. Y le oraba a Dios y le decía: Señor, por favor, haga algo para que esta gente que se duerman, ojalá se duerman todos, pero yo quiero presentar mi sermón. Cosa linda, mamá. Lo primero que se durmieron fueron los chiquitines. Y al rato ocurrió algo muy curioso. El sol estaba en su mismo lugar, la gente también. No sé qué pasó con el calor. Yo solo recuerdo que empecé a hablar. Me emocioné tanto que cuando me desperté y vi el reloj, eran las 2:30 de la tarde. Así que si quieren, oramos para emocionarme y que terminamos a las 5 de la tarde. Esto es precioso. Lo que tenemos que ver es precioso. Queridos, queridas, escuchen, por favor. Como decía un predicador, présteme atención. No hay ni existe en esta tierra un momento más especial que el que pasamos en comunión con Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Mire, cuando usted está en íntima comunión con Dios, el tiempo no cuenta.
El tiempo se pasa y usted ni cuenta se da. Se parece un poco a cuando usted está completamente enamorado, compadre, y está con la persona que usted ama. Uf, el tiempo pasa y usted ni... ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad o no es verdad. Si usted no sabe de eso, usted está flojo, usted no sabe lo que es el amor. Permita a Dios que nos enamoremos así del Señor y cada mañana tomemos tiempo para estar a solas con Él. Le pedí a mi esposa que me hiciera un cuadro en punto de cruz y el cuadro dice: tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Si usted hace eso, le garantizo en el nombre de Jesucristo que su vida será una bendición en esta tierra. Como dicen las 5 cosas, número 1, tome tiempo. ¿Cuándo? Cada día. ¿Cómo? A solas con Jesús. ¿Para qué? Para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Si quieren, llévense ese consejo. Y yo estoy muy de acuerdo que terminemos en este momento, porque si usted hace ese consejo cada día, entonces no importa que se le olvide el sermón de hoy, estará en la presencia de Dios cada día y su vida será una bendición para el Señor y para todo el mundo. ¿Quieren aceptar ese desafío? ¿Lo aceptan de corazón? Bien, entonces a ver qué decimos, a ver hasta dónde podemos llegar. Salmos capítulo 32, versículo número 1 y versículo 2. Recuerde que estamos trabajando con el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10 al 12, y estamos haciendo énfasis en estas frases. Número 1, expiación por el pecado, versículo 10, ya lo vimos. Número 2, llevará las iniquidades de ellos, versículo número 11. Número 3, llevará el pecado de muchos, versículo número 12. Y número 4, orado por los transgresores, versículo 12. Estamos trabajando con la palabra iniquidad, la palabra transgresión y la palabra pecado. ¿Qué significan estas palabras? Y pienso que las definimos, y si no las definimos, entonces las definiremos. En el Salmo 32, versículo 1 y 2, ¿qué dice David? Salmo 32, 1 y 2. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el versículo 1? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresión y pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Número 1, transgresión. Número 2, pecado. Número 3, ¿qué cosa? Iniquidad. Versículo 5. Dice el versículo 5. Mi pecado te declaré, 1, y no encubrí mi iniquidad, 2. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Están las 3 palabras, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es cosa iniquidad? En el diccionario se define la palabra iniquidad tomando en cuenta la palabra hebrea iniquidad. Indica distorsión, criminalidad o la falta de respeto por la voluntad divina. La iniquidad se iguala con la maldad. La iniquidad también significa doblarse, significa quebrantarse. La iniquidad es lo peor que se puede cometer porque usted premeditó, se preparó para cometer ese pecado. Sin embargo, lo hermoso es que Dios perdona también la iniquidad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Número 2, transgresión. La transgresión se define como actos que reflejan una rebelión contra Dios. Dios dice esto, sí, no me da la gana. Y no lo hago y me voy. Ay, Señor, perdóneme, ¿qué hice? Mi negro, te perdono. Dios perdona la rebelión. Sus pecados, ¿quién los conocerá? Líbrame de los que me son ocultos, dice David. También líbrame de la rebelión, líbrame de la soberbia, líbrame de la rebelión, líbrame de la transgresión. Número 3, la palabra pecado se define como una ofensa o desviarse del verdadero camino de obediencia a Dios. La iniquidad, la transgresión y el pecado, Dios los perdona o las perdona.
Lo interesante es cómo es el método de perdón de Dios. ¿Qué significa la palabra perdón? ¿Qué hace Dios para perdonar nuestros pecados? ¿Qué hace Dios en el perdón del pecado? ¿Qué hace Dios en ese proceso? ¿Cómo es que lo hace? ¿Y cuál es el valor bíblico de la palabra perdón? ¿Cómo entender perdón cuando conocemos a Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Recuerde, Dios no es una computadora, no es una máquina, es una persona. Dios no es un concepto, es una persona. No es una doctrina, es una persona. Dios no es algo, Dios es alguien. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El más alto honor que puede llegar a una criatura es conocer a Dios, es relacionarse con Dios, es amistarse con Dios. Cuando usted es amigo de Dios, entonces usted tiene la mejor amistad que puede haber. ¿Cómo le llamaba Dios a Abraham? Mi amigo. ¿Eran amigos o no eran amigos? ¿Eran amigos o no eran amigos? ¿Hablan los amigos? ¿Se buscan consejos los amigos? ¿Se aconsejan los amigos? Un día vino Dios a la casa de Abraham a pedirle un consejo. Cosa linda, mamacita linda. ¿Es verdad o no es verdad? Génesis capítulo 18. ¿Qué iban a hacer con Sodoma y Gomorra? La iban a quemar. ¿Y dónde vino el papá Dios? A visitar a su amigo. Y vino con 2 ángeles. Y comió en la casa de los amigos. ¿Come la gente en la casa de los amigos? ¿Sí o no? Oiga, el problema con los amigos es que quieren que usted coma todo y de todo. No, sí, está linda. Mira, y esto lo hice para ti, y esto lo hizo mi esposa, pero esto lo hizo mi mamá, pero que esto lo hizo mi hermana, y dijeron que te gusta esto, y la mesa se pone, ¡vup! Y te dice, ¿y ahora? ¿Y ahora? Entonces Abraham le preparó al Señor cosa linda. Le lavó los pies al Señor y a los ángeles. Génesis 18, no piense que me estoy inventando esto. Y después que comieron, el Señor le dijo a los ángeles, adelántense, que tengo que hablar con mi amigo. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, ¿sabe una cosa? Estoy caminando por aquí, cosa linda, porque hay una situación en Sodoma y Gomorra. No me digas, Señor. Sí, vinimos para quemar a todo el mundo, compadre. Ahí no va a quedar nada, pura ceniza. ¿Qué le dice Abraham a Dios? ¿Cómo así? ¿Qué te pasa contigo, Señor? Cosa linda. ¿Había amistad o no había amistad? ¿Había confianza o no había confianza? A ver, ¿sí o no? Y entonces le dice Abraham a Dios, oye, pero déjame decirte una cosa. Tú no puedes hacer eso. Ah, no, no. ¿Cómo el juez del universo va a quemar a los justos con los injustos? Y si en la ciudad, en esa ciudad hay 50 personas que caminan bien contigo, la perdono. ¿Y si nada más hay 40? La perdono. Bueno, ¿y si de los 40 faltan 10? La perdono. Muy bien. Am, ¿Y si nada más hay 20? La perdono. ¿Está abogando Abraham por Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los verdaderos amigos de Dios abogan por lo que ya se lo llevó el demonio. Este mundo está hecho una miseria. ¿Qué deberíamos hacer? Mira qué gente tan mala, qué malvada. Por favor, ore a Dios por esa gente que se lo está llevando el demonio. ¿No deberíamos nosotros interceder por ellos, sí o no? Cuando usted va por la calle y ve este mundo como se está acabando y las cosas que usted ve, no se ponga a criticar. Mira cómo se viste, mira lo que está haciendo. Oye, ¿qué le pasa a usted? Mejor dígale, Señor, perdone a esta pobre gente que no sabe lo que está pasando, no saben lo que está haciendo, no saben el tiempo que vivimos. Perdónenle, Señor. ¿Deberíamos hacer eso? ¿Comenzando cuándo? Ahora no, porque aquí se supone que estamos los más santitos y cuando vayamos muy afuera. Si usted lo va a hacer aquí ahora, la cosa va a estar peligrosa, ¿no? Y mire qué cosa linda. Llegaron hasta 10. Si hay 10, los perdono. ¿Cuántos habían en Sodoma y Gomorra? Perdonen. Ninguno. Ay, mamá. Espere, diría usted. Usted tiene un problema bíblico. Y Job y su esposa y sus 2 hijas. Ninguno. Ay, mamá. ¿La señora no se quedó en el camino? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que quedaron 3. Ay, papá, déjame ver cómo digo esto. Y los 3 que quedaron, las 2 chiquitinas que hicieron con el papá, lo embriagaron. ¿Y qué hicieron las chiquitinas con el papá? Cada uno tuvo un hijo, Amón y Moab. Y eso se llama incesto. ¿Es correcto eso delante de Dios? Entonces ninguno salió, todos se quedaron con la cabeza metida en Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Me gusta Jesucristo porque cuando Jesucristo menciona esta situación, hace una frase que ha dejado con la cabeza loca a mucha gente.
Dice el Señor Jesús que su venida será, San Lucas capítulo 17, que su venida será como en los días de Noé, pero también como los días de Lot. Y dice el Señor Jesús una frase misteriosa: acordaos de la mujer de Lot. Ay, mamacita linda. ¿Quieren que le cuente alguna cosa de la mujer de Lot? Cuando nos volvamos a ver. Muy bien. Déjeme terminar. Déjeme terminar mi sermón. Vamos a terminar el sermón. Recuerde que estamos trabajando con Isaías 53, versículo 10 al 12. Y aquí viene el corazón de todo lo que tenemos que decir. Bueno, pastor, ¿me tomo muy en serio lo del tiempo o ya, bueno, me le tiran los pleitos al pastor si ustedes se van muy tarde de aquí, pero yo me voy mañana, si Dios quiere. Permita Dios que sea esta noche. Muy bien. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Vamos rapidito. Recuerde que estamos trabajando con Dios, estamos tratando con Dios, no con una cosa, sino con una persona. Y estamos trabajando con esos tres versículos, Isaías 53, versículo 10, 11 y 12. Y ustedes saben que Dios se hizo hombre. Ahora, mire qué cosa linda. Cuando el pueblo de Israel peca adorando el becerro, el Señor está dialogando con Moisés y le dice: mira, Moisés, desciende, que allá en el valle, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, está haciendo una abominación, una aberración. Ahora, yo le digo una pregunta: ¿de quién era el pueblo? ¿De Moisés o de Dios? ¿De Moisés o de Dios? ¿Y usted cree que un pueblo de Dios hace lo que estaba haciendo ese pueblo? Ay, mamá. Así que yo le dijo: ese pueblo no puede ser mío, porque esos sinvergüenzas, ¿cómo esos sinvergüenzas son míos? Son tuyos, ve, resuelve con tu pueblo, vete. Ve, habla con tu pueblo. Papá Dios tenía las orejas calientes, estaba incómodo. Y cuando papá Dios se incomoda, tenga cuidado. Moisés descendió con la tabla en la mano, la rompió, hizo lo que hizo, que usted ya se sabe la historia, y luego subió otra vez al monte, y entonces le dice a Dios: mira, Señor, Éxodo capítulo 32, mira, Señor, te pido que perdone el pecado de este pueblo, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Enfrentar a Dios, compadre. Y me imagino a papá Dios que se sonríe y mira a Moisés y le mira no solo la mente, sino el corazón y toda la vida de Moisés. Y Dios se sonríe. Papá Dios dice: wow, cuánto ama este muchacho, este pueblo tan malo y perverso. Verdaderamente aprendió de mí. ¿Amaba Moisés el pueblo? ¿Se lanzó en contra de Jehová? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿La paga del pecado qué cosa es? ¿Qué había que hacer con ese pueblo? Quemarlo a todito y se acabó el problema. Y Moisés le dice: mira, yo quiero que tú perdones al pueblo. Cuando usted estudia las palabras en la Biblia, que perdone, nasa, Moisés le está diciendo: yo te voy a pedir que tome el pecado del pueblo y te lo tire encima, te embarre con el pecado del pueblo, que tú pagues las consecuencias de lo malo que el pueblo hizo, que tú te embarres con el pecado del pueblo. Capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Nuestra mayor tragedia es que no conocemos a Dios. Señor, le dice Dios: mira, Moisés, voy a enviar al ángel que vaya contigo. ¿Por qué? Porque mira, este pueblo es un pueblo muy perverso y en un momento lo voy a consumir. Y Moisés le dice: no, Señor, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, por favor sigue con nosotros, porque este pueblo tú lo redimiste de Egipto, y si tú lo destruyes en el desierto, ¿qué van a decir de ti? Cosa linda. ¿Le estaba dando un consejo a Dios Moisés, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Mira, Moisés, tú has hallado gracia delante de mí. Está bien, yo voy a seguir con el pueblo. Ahora, Señor, yo te pido que perdone al pueblo. Mira, Moisés, como tú hallaste gracia delante de mí, perdonaré al pueblo. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando dice perdonaré al pueblo? ¿A qué se refiere Dios? ¿Es un perdón deportivo? No te preocupes, no te preocupes, yo te perdono, vete en paz, yo te perdono. ¿Es ese perdón? No, 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 no. Bíblicamente la palabra perdón es una palabra peligrosa y muy profunda. Como Moisés vio que la cosa se puso bien, que el asunto se puso bueno, entonces se le ocurrió decirle: yo te quiero ver. Cosa linda, mamá. Cuando usted pasa mucho tiempo con Dios, llega una relación tan íntima, tan estrecha, tan hermosa, que usted lo quiere ver. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo te quiero ver. Entonces papá Dios, me imagino que se sonrió y le dijo: no, mi negro, tranquilo, tranquilo.
Si tú me ves, te caes muerto, compadre, porque ningún hombre me puede ver si no se cae muerto. Sin embargo, oiga qué cosa linda es Dios. Sin embargo, escúcheme bien. Mañana vamos a reunirnos otra vez. Alízate las dos tablas de piedra, ven y vamos a hablar. Entonces, yo voy a proclamar mi nombre delante de ti. Pero mira, tú ves esta roca, sí, tú ves este hueco, sí, tú vas a pasar por ahí y yo voy a tapar el hueco con mi mano y después que yo pase, voy a dejar que tú veas mi gloria, veas mis espaldas, mientras yo proclamo mi nombre. Oiga, ¿le gustaría una relación linda así con Dios? ¿De corazón? ¿A cuánto le gustaría? Levanta la mano. ¿De verdad, de verdad? ¿Seguro, seguro? No importa lo que pase, ¿le gustaría esa relación? A ver, ¿sí o no? Muy bien. Dice la Biblia que al día siguiente ocurrió exactamente como Dios le dijo. Dios pasó delante de la roca, tapó el hueco, y cuando quitó la mano, Moisés vio cosas lindas, la gloria de Dios, las espaldas de Dios, y Dios proclamó su nombre. Querido, querida, cuando usted llegue a su casa, tome un tiempo especial y siéntese a leer estos versículos, el 6 y el 7 del capítulo 34. Y usted notará cómo aparecen las tres palabras que estamos estudiando. Pero cómo aparece una frase misteriosa que dice que perdona la iniquidad, la rebelión o la transgresión y el pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y cuando lo estudiemos ahora, usted quedará con la boca abierta y notará hasta dónde Dios está dispuesto a llegar. Y yo digo, alabado sea su nombre. Éxodo capítulo 34, versículo 6 y versículo 7. ¿Cómo dice el versículo número 6? Dios está cruzando, Moisés está viendo la gloria de Dios y Papa Dios, si lo digo en forma de poesía, bendito sea su nombre. Si lo digo en forma de prosa, bendito sea su nombre. Y si fue una canción, alabado sea su nombre. ¿Le gustaría oír cantar a Dios? ¿Le gustaría? A mí me gustaría oír un trío. El Señor, Jesucristo y el Espíritu Santo. Qué cosa linda, mamá. Imagínense esas tres personas cantando. ¡Wow! Si usted no va al cielo, usted es la persona más tonta que ha nacido en la tierra. Porque en esta tierra usted no trajo nada y sin duda nada se va a llevar. Sin embargo, en esta tierra usted puede recibir, ganar. Lo más grande que puede tener una criatura es la salvación en Cristo Jesús. Felicito a las personas que hoy fueron bautizadas y felicito a los que fueron bautizados el sábado pasado y felicito a los que serán bautizados en los próximos días. ¿Por qué? Porque cuando usted es bautizado o bautizada, su nombre se registra en el libro de la vida y tiene derecho pleno de entrar en el reino de los cielos. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Cuántos ya fuimos bautizados? ¿Podemos levantar la mano, por favor? Oh, pues somos la mayoría. Pueden bajar la mano. ¿Cuántos no han sido bautizados todavía? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea Dios. De ganamos, somos más que ustedes. Así que hay que orar para que ellos también sean bautizados y tengan derecho de entrar en el reino de los cielos. Versículo 6. Mire qué lindo el versículo número 6. Recuerde que la regla es que cuando se ponga más bueno, terminamos. Y continuamos después. Yo no sé cuándo, pero continuamos después. Versículo 6. ¿Qué dice el 6? Delante de él proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová. ¿Quién va a anunciar su nombre? Jehová. ¿Quién va a decir cómo es él? Jehová. ¿Quién definirá sus perfiles? Jehová. ¿Quién hablará de sus características? Jehová. ¿Quién dirá sus virtudes? Jehová. ¿Quién se presentará? Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Queridos, queridas, este es el significado de mi nombre. Moisés, este soy yo. Ten cuidado, analiza lo que voy a decir. Cosa linda. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, ¿y qué cosa? Y grande en misericordia y verdad. Ira, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios significa que Dios pondrá las cosas como las hizo, no importa el que se interrumpa, el que se interponga, Él va a arreglar a quien sea, pero las cosas serán como Él las hizo. ¿Cómo fueron las cosas?
Y vio Dios que todo lo que había hecho era como bueno en gran manera. Génesis 1:31. El que se atraviese lo arreglo. ¿Quién se atravesó? ¿Han oído en la Biblia un personaje que dijo, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa? ¿Recuerdan a alguien que dijo eso? ¿Qué copa? La copa de la ira. ¿Quién topó los pecados del mundo y lo puso sobre sí? Jesús. ¿A quién enfrentó? A Dios. ¿De qué fue objeto? De la ira de Dios. Recuerde 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, cuando habla de la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Hijo de Dios. Sin embargo, Dios tomó el pecado sobre sí, haciéndose hombre, y pagó el precio del pecado. Y eso es tan interesante y tan profundo. Dios arrasará, quitará de en medio todo lo que daña a su pueblo y volverá a poner las cosas como fueron al principio. Por eso dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y por eso en el libro de Isaías habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios promete, se compromete a pagar el precio del pecado, a erradicar el pecado, a acabar con el pecado y con la maldad y establecer un cielo nuevo y una tierra nueva donde muera la justicia y sus hijos sean felices por toda la eternidad. No importa cuánto me cueste, dice Dios, lo haré. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Necesitamos conocer a Dios. Por eso Él dice, alabado sea el nombre de Dios, dice fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? ¿Qué es misericordia? Dios identifica tu necesidad y Dios viene y la suple. ¿Necesitaba el mundo la salvación y la vida eterna? ¿Sí o no? Sí. ¿El perdón de los pecados? Sí. ¿Qué hizo Dios? Tomó el pecado sobre sí, mató el pecado en su propio cuerpo y ahora te ofrece a ti el perdón. ¿Qué significa perdón? Que Él pagó el precio de tu pecado, que Él sufrió tu dolor y tu sufrimiento, que Él murió tu muerte, que Él estuvo en tu lugar para entonces tomarte y colocarte en el lugar que Él quiere que tú estés, delante de su presencia por toda la eternidad. ¿Es lindo Dios o no es lindo Dios? ¿Sí o no? Dice el versículo número 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La frase que nos interesa, versículo 7, que perdona, ¿qué cosa dice? La iniquidad, ¿qué más? La rebelión, ¿y qué más? Y el pecado. Perdona la iniquidad, el pecado premeditado, el pecado que usted armó y preparó y organizó, el pecado que usted se sentó, el acto criminal que usted realizó. Número 2, que perdona la rebelión, la transgresión, esa desobediencia voluntaria, desafiante, no me da la gana. Es lo que Jehová quiere, pues a mí no me da la gana y no lo hago. Ay, Señor, perdóname. Mi negro, te perdono. El pecado, usted desobedeció, no alcanzó la meta, no atinó al blanco, no vivió la vida cristiana que Dios espera, no vivió en la santidad que Dios espera. Y usted lo reconoció y pidió perdón y Dios le perdona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy día a mí se me hace un lío la cabeza cuando voy de aquí para allá, de allá para allá, de acá para acullá, y estoy mirando por todo el mundo la manera como los cristianos están viviendo y me da un espanto que digo, ay mamacita linda, ¿y cómo que usted va a resolver esto, Señor? La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Y entonces, ¿qué es lo que usted ve? Usted ve muchas cosas. Yo no sé cómo Dios resolver ese problema. Una cosa yo sé, que no importa lo bajo que usted haya caído, si usted viene donde Dios y le pide que le perdone, Él le perdona. Eso es lo que yo sé. Y esa es mi esperanza y saber que Dios es Dios. Nasa significa perdona, significa carga, significa lleva, significa levanta. Dios carga, lleva, levanta, perdona la iniquidad, la transgresión
y el pecado. Miren qué versículo más lindo en Isaías 38. Isaías capítulo 38, versículo 17. Ya bajé mi tren de aterrizaje, no se preocupen. Así que en cualquier momento comenzamos a aterrizar. Isaías 38, 17. ¿Qué dice el versículo 17? Isaías 38, 17. Hay dos momentos peligrosos en un vuelo, cuando usted despega y cuando va a aterrizar. Así que abróchense los cinturones, pongan el respaldo de su asiento derecho para que no se le doble la espalda por si algo pasa en el aterrizaje. Cualquier cosa puede pasar. 38, 17. ¿Qué dice el versículo 17? Mire qué cosa linda. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó. ¿Qué dice? Librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste, ¿dónde dice? Tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados. ¿Quién cargó mis pecados? Dios. ¿Dónde los cargó? En la cruz. ¿Dónde los pagó? En la cruz. ¿Dónde los clavó? En la cruz del Calvario. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Ok, ¿cuántos de los presentes tienen su casa donde viven pagada, que no se la deben a nadie? ¿Pueden levantar la mano? Pagada. Ya no se la debe a nadie, ¿eh? Está pagada. No me voy a dar cuenta que me falta un pago. Si le falta un pago, no es suya todavía, compadre. Cuando usted tiene su casa pagada, ¿está tranquilo para vivir donde vive? ¿Lo pueden sacar de su casa si está pagada? No, esa casa es suya. Ahora, ¿es usted un templo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? La Biblia dice que sí. ¿Es usted una casa del Señor? ¿Pagó Cristo por su casa? ¿Pagó completamente? Entonces, ¿por qué se queja tanto? Su casa está pagada. ¿Usted ahora es templo y morada del Espíritu de Dios o no? ¿Sí o no? Ahora usted es un ciudadano del reino de los cielos, es miembro de la familia de Dios, es hermano de Jesucristo, como dice el libro de Hebreos, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces sonríale a la vida, compadre. Hay personas que yo la veo con esta... ¿Pero qué le pasa? Número uno, es un hijo o una hija de Dios. Tienen allá morada en el cielo. Su salvación está segura, es garantía de Jesús. Pues ríase un poco, por favor. Por favor. Número uno, echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Ahora, mire qué cosa linda como aparecen estas frases en la Biblia. Isaías, capítulo 59, versículo 12. Vamos a ver, Isaías 59, 12. Mire qué cosa linda. Recuerde que el método que estamos usando es bíblico, gramático, descriptivo. Solo la Biblia. 59, 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. ¿Y qué dice ahora? Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos ¿qué cosa? Nuestros pecados. ¿Están las tres palabras sí o no? ¿Sí o no? Pero las perdona Dios, ¿sí o no? Capítulo 43, versículo 25, Isaías. Y veamos otro versículo que tiene que ver con esas tres palabras. La Biblia es hermosa. 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice ahora? Y no me acordaré de tus pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Verdad que como dice Salomón, peca el justo 7 veces y vuelve a levantarse? ¿Verdad que cometemos errores? ¿Verdad que cometemos pecados? ¿Verdad que fallamos el blanco? ¿Verdad que a veces somos rebeldes? ¿Verdad que a veces cometemos iniquidad? ¿Preparamos el pecado con tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me decía el criminal, un asesino, un señor que se ganaba la vida matando a la gente, me dice, yo no tengo perdón de Dios. Me dijo, eso es una mentira. Eso se lo enseñó el diablo. Pero pero que usted no sabe toda la gente que ya ha matado en 37 años. Digo, no importa que haya acabado con medio mundo. Si usted viene y pide perdón, Dios lo perdona. Usted no me está entendiendo, el que no entiende es usted. Y se quiso como... Digo, póngase como usted le dé la gana. La Biblia dice, 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. ¿De cuánto pecado? ¿De cuánto pecado? Iniquidad, transgresión, pecado. Daniel 9:24, aterricemos. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿Cuál era su misión? Mire qué cosa linda. Daniel 9:24, pero mire las palabras que aparecen allí.
Mire qué cosa hermosa. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Usted cree en Dios o usted le cree a Dios? ¿Cuál de las dos? Qué bueno que está pensando. Siga pensando, siga pensando. ¿Usted cree en la Biblia o le cree a la Biblia? No se preocupe, piense. 24. ¿Cómo dice Daniel 9, 24? ¿Cómo dice el verso 24? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, ¿qué cosa? Terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar, ¿qué cosa? La visión y la profecía y ungir a quién? Al santo de los santos. Cristo vino a la tierra y resolvió de una sola vez la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando ya el tren de aterrizaje está abajo, ya usted puede ver la pista donde va a aterrizar. ¿Estamos listos para aterrizar? ¿Puso su asiento como tiene que estar? ¿Tiene su cinturón abrochado? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Vamos a aterrizar. Un aterrizaje suave, limpio, dulce. Hay aterrizajes que son dulces, que usted ya aterrizó y no sabe que ya tiene las llantas en la tierra. Mire qué aterrizaje más lindo tiene Dios para usted. Miqueas capítulo 7, mire qué cosa linda. Miqueas capítulo 7, versículo número 18 y versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 18? Miqueas capítulo 7, mire qué cosa linda. ¿Y quién está hablando aquí en este versículo? Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. ¿Cómo dice el 18? Dice el 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué dice ahora? Sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué dice? Y echará en lo profundo del mar, ¿cuántos? Todos nuestros pecados. Pregunto, ¿están las tres palabras en esos dos versículos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde echará Dios nuestras iniquidades? En el fondo del mar. ¿Dónde echará las transgresiones? En el fondo del mar. ¿Dónde echará nuestros pecados? En el fondo del mar. ¿Y por qué usted está buceando? Tengo que hablar con gente en cualquier lugar del mundo. Lo primero que me cuentan es cómo fue su vida pasada, cuántas cosas. Un momento, le digo, un momento. ¿Usted no es una persona cristiana? Sí. ¿Le confieso sus pecados a Jesucristo? Sí. ¿Le perdona al Señor Jesús? Sí. ¿Pero por qué me lo está contando de Jesús en el fondo del mar? Porque ¿para qué quiero yo saber eso? A mí no me interesa saber la vida pasada suya. Hábleme de ahora. Yo le pregunto, cuando Dios dice te perdono o no te perdona? ¿Te perdona o no te perdona? ¿Qué significa perdona? Que se echó el pecado suyo encima, que mató el pecado en su propio cuerpo. Jesucristo mató nuestros pecados en su propio cuerpo. Valientemente subió a la cruz y mató el pecado en su propio cuerpo. Si ya lo pagó, ¿por qué usted está reclamando otra vez? No, la deuda. ¿Qué deuda? Ya Cristo no pagó. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces alégrese a la vida, compadre. Sonríale a la vida. Le perdonaron, le reconciliaron con Dios, le enviaron el Espíritu Santo. Los ángeles le cuidan y le protegen. Tiene la esperanza de ver pronto al Señor en las nubes de los cielos. Tiene un lugarcito en el cielo. ¿O no tiene un lugarcito en el cielo? Es Juan 14, 1 al 3. ¿Qué dice Juan 14, 1 al 3? No se turbe. ¿Creéis en Dios? En la casa de mi Padre. De otra manera lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué cosa? ¿Está haciendo plan usted para ir al cielo? ¿Quiere ir al cielo? ¿Le gustaría ir al cielo? ¿Está seguro que quiere ir al cielo? ¿Quiénes irán al cielo? Qué buena pregunta, compadre. Qué buena pregunta. Ah, ¿cuántos de los presentes tienen que ver con asuntos médicos que tienen que poner inyecciones? ¿Te ha puesto una inyección alguna vez? ¿Le gusta poner inyecciones? Hay gente que cuando te ponen la inyección te tumban el brazo, ¿sí o no?
Y hay otro que te pone la inyección y tú ni cuenta te das, ¿sí o no? Pero como quiera que sea, las inyecciones son inyecciones. ¿Le gustaría una inyección para yo me voy y le doy la inyección colgada? ¿Le parece bien? ¿Quiere la inyección o no la quiere? Oiga, las inyecciones son importantes, tienen efecto más rápido que una pastilla. Entonces, ¿qué quieren, la pastilla o una inyección? Le voy a poner esta inyección y me voy, pero tenga cuidado. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios está dispuesto a perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios está en la mejor disposición, pero hace falta que usted le crea a Dios. Yo quiero ver la mano levantada de todas las personas que son jóvenes. ¿Pueden levantar la mano todos los jóvenes? Yo pensé que todos iban a levantar la mano. Mira, hay muchos que no levantarla. Levante su mano, compadre. Exacto. ¿Cuántos años vivió en Matusalén? 969 y usted apenas tiene 80. Imagínese usted cuántos no le faltan. Levante la mano. Bueno, ya sé, ya están gozosos, así que aquí viene la inyección. Recuerden que una inyección primero hay que frotar el lugar con, con, con una sustancia desinfectante y después que ya se desinfectó, allá viene la aguja, así que aquí le va la aguja. Hay personas jóvenes y adultos también que tienen serios problemas con Dios por un solo detalle. Me gusta que estén calladitos, así se oye mejor. Recuerde que si usted se enoja conmigo, ese enojo se le quedará a usted porque yo me voy mañana y voy feliz para mi casa. Déjeme aterrizar con esto. Hoy día hay un pecado que está destruyendo a la humanidad. Está acabando con está acabando con la humanidad. Y está destruyendo la vida de mucha juventud. No solamente le está destruyendo la vida, le está destruyendo la cabeza, el cerebro, la mente. Lo está desquiciando. Lo voy a leer en la Biblia para que usted no me acuse a mí, ni me señale, ni me diga, no, 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 vamos a la Biblia, compadre. Oseas capítulo 4, versículo 11. Y luego siga leyendo, si a usted le gusta que le den duro, usted sigue leyendo los otros versículos, yo voy a leer uno solo. Oseas 4, 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Fornicación, vino y mosto, ¿qué hacen? Hay mucha gente que está perdiendo el juicio por la fornicación, por el vino y por el mosto. Y como están perdiendo el juicio, no conocen a Dios, no comprenden a Dios, no entienden a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Si usted sabe que estuvo en su poca vergüenza, si usted sabe que lo estuvo haciendo mal, hoy es un buen día para decirle, Señor, no más, no más. Confiésele sus pecados a Dios, ábrale su corazón a Dios y Él vendrá a limpiar, a lavar, a curar y a sanar. Dios no miente. En la Biblia hay un ejemplo terrible de un jovencito llamado Esaú. En el libro de Romanos capítulo 9 versículo 13 dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué aborreció a Esaú? En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 16 dice que Esaú cometió dos pecados. ¿Cuáles son esos dos pecados? Hebreos 12, 16. ¿Cuáles son? Hebreos capítulo 12 versículo 16. Dice el verso 16, ¿cómo dice? ¿Cuáles fueron estos dos pecados? Dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Profanidad y fornicación. Fornicación ya no hay que dar mucho detalle, usted ya sabe lo que es. Relaciones sexuales sin estar casados. Adulterio, si usted está casado y tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio, se llama adulterio. Esaú fue fornicario y profano. Ponga cuidado ahora, profano.
¿Qué es profano? Profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Y seamos sinceros usted y yo. ¿Verdad que muchas veces tratamos las cosas sagradas sin el debido respeto? ¿Sí o no? Este lugar donde estamos reunidos es la casa de Dios, es la iglesia de Dios. ¿Deberemos tratarlo con respeto? ¿Merece este lugar todo respeto? ¿Sí o no? Ahora le tengo una pregunta de examen y tenga cuidado que se puede equivocar. ¿Cristo envió su Espíritu para morar en esta casa o morar en usted como templo del Espíritu Santo? ¿Quién santifica la casa? ¿La casa a usted o usted a la casa? Mm, yo hago la pregunta. ¿Quiénes son los que están llenos del Espíritu Santo que vienen a esta casa? Usted y yo. Si tenemos respeto por esta casa, porque es la casa de Dios, deberíamos tener más respeto por nuestro cuerpo, que es templo, morada del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Mi pregunta final, ¿le gustaría a usted hoy tomar la decisión de entregarle su voluntad al Espíritu Santo y darle derecho legal para que el Espíritu Santo le lave, le limpie, le cambie, le transforme? ¿Se atreve a ponerse en pie conmigo dándole todo ese derecho al Espíritu Santo? Yo no sé cuál es tu condición delante de Dios, pero te puedo asegurar una cosa. Dios espera por ti. Dios quiere darte todo lo mejor. Te dio a Jesús. No te dejes engañar por el demonio. No es verdad que te fuiste tan lejos, tan lejos, tan lejos que ya Dios no te puede alcanzar. Eso es mentira. Dios espera por ti. Dios espera por ti. Vicios, pecados, lo que sea, Dios espera por ti. Cristo dijo, venid a mí todo lo que estáis como, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. ¿Y qué más? Ligera. ¿Le gustaría cambiar su carga por la carga que Cristo da? ¿Acepta usted el yugo de Cristo? ¿Acepta prepararse para ser miembro de la familia de Dios? ¿Quiere vivir en el reino de los cielos? ¿Sabe usted que la puerta de entrada es Cristo? ¿Y sabe usted que el derecho legal se lo da el santo bautismo? ¿Lo sabe o no lo sabe? Levante la mano todo aquel que no ha sido bautizado. ¿Pueden levantar la mano otra vez? Muy bien. Ustedes saben que soy muy desafiante. Y yo se lo digo, hay una cámara que está allá al fondo y hay otra que está por ahí arriba, donde todo lo van a grabar. Y a mí me encanta poner a la gente en una situación de nerviosismo. Voy a terminar con una oración especialmente por las personas que no han sido bautizadas. Y le voy a pedir que pasen aquí al frente, se pongan a mi lado para que las dos cámaras le vean. Se ponen un poquito detrás para que la de atrás le vea bien y la de aquí también. Todo el mundo le va a ver. Aquí en Argentina, en cualquier lugar del mundo lo van a ver. Así que venga conmigo al frente, usted que reconoce que no ha sido bautizado y usted sabe que tiene que prepararse para el santo bautismo. Pase al frente conmigo, suba aquí arriba para que todo el mundo le vea. Y hoy se sepa en el universo entero que usted reconoce a Dios como su Señor, que usted acepta el perdón que Dios le ofrece, que usted recibe el pago que Dios hizo a través de Cristo por sus iniquidades, sus transgresiones y su pecado. Venga al frente conmigo y dígale al universo, hoy pongo mi vida en las manos del Dios Todopoderoso. Hoy reconozco al Señor como mi Dios, mi amo, mi dueño. Hoy acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy le doy el permiso y el derecho legal al Espíritu Santo que venga a morar en mi vida y me cambie y me transforme. Amigo, amiga, si usted sabe que necesita ser bautizado, necesita prepararse, venga conmigo al frente. Hermano, hermana, si usted sabe que hizo su poca vergüenza, que se fue lejos del Señor y cayó en todo tipo de pecado y de cosas raras, recuerde que Dios le dijo a Moisés, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Si usted sabe que tiene que hacer sus arreglos, venga con nosotros también. Pase con nosotros al frente, suba con nosotros y dígale a Dios, Señor, como el hijo pródigo,
he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, y escuchará la linda palabra de Dios después de abrazarte, besarte y recibirte. Quítenle esta ropa sucia, pónganle ropa de gala y vamos a hacer una fiesta en la casa porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Venga, amigo mío, venga a la vida, venga al Señor, venga a los brazos del Dios Todopoderoso. Muy pronto este mundo terminará e iremos al reino de los cielos cuando el Señor venga. Uno de mis más grandes anhelos y gozos será en el cielo sentarme con Jesús para dialogar, sentarme con el Señor, sentarme con el Espíritu Santo y recordar todos estos momentos en cualquier país del mundo donde el Espíritu tocó corazones, tocó vidas y se entregaron a Él y ahora disfrutarán por la eternidad de la patria celestial. La invitación es para usted. Venga. Si usted está en su casa y está oyendo este mensaje a través de la radio, levante la mano o póngase en pie y dígale, Señor, yo acepto este llamado. Si usted está en su casa y está mirando el programa por la televisión, adelántese, póngase en pie, acérquese a la pantalla de su televisor y dígale, Señor, yo acepto la invitación. Si está en la iglesia y está mirando esto en la pantalla gigante, acérquese y dígale a Dios que sí, que usted acepta, que el Espíritu le prepare, que le preparen los hermanos de la iglesia, que le enseñe lo necesario para dar ese santo paso del bautismo. Hágalo ahora, no lo deje para después. Hoy es el día y la oportunidad. Permita a Dios que esa sea su decisión y le garantizo en el nombre de Jesucristo que pronto nos veremos en el reino de los cielos. Estaba en una ciudad que se llama Vigo, en España, y dos muchachas vinieron a entregarme una carta que me dejó la mamá, que había muerto de una enfermedad terrible. En la carta decía, Pastor, no tuve el gozo de conocerle en la tierra. Si recibí esta carta es porque ya estoy muerta, pero quiero que sepa que nos veremos cuando Cristo venga. Qué cosa linda. El 17 de marzo de 1997 hice el funeral de mi mamá. Pero qué gozo saber que la veré pronto cuando Cristo venga. Oramos. Querido Padre, querido Dios, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por la certeza, la seguridad, la garantía de nuestra salvación en Cristo Jesús. Hoy venimos ante usted, hoy venimos al altar de su iglesia, sin méritos propios, pero confiados en usted, decididos y decididas a recibir su verdad y aceptar su voluntad. Hoy, Dios, le damos todo el derecho legal sobre nuestra vida para que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Hoy tomamos la decisión de prepararnos para el santo bautismo y muy pronto que nuestros nombres se registren en el libro de la vida. Por esta razón le pido, Padre amado, que su Espíritu Santo descienda sobre cada persona presente y en una manera especial sobre las personas que han pasado a esta plataforma. Que nada ni nadie le separe de usted. Que usted le sostenga con su mano todopoderosa. Que usted le cubra con su manto de justicia y le guíe por la presencia y la gracia del Espíritu Santo. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.